lo que pasa en Ixtapaluca, en el Valle y en tu comunidad. Aquí sí se escucha. Bienvenidos a La Voz del Valle, Ixtapaluca Radio, el espacio donde la noticia local tiene voz propia. Comenzamos. Huachicol fiscal, el robo invisible que golpea a México. Buenos días amigos, les saluda Rafael Pimentel desde La Voz del Valle de México, en Ixtapaluca para el mundo. Hoy vamos a explicar un tema del que muchos se han escuchado hablar, pero pocos entienden con claridad: el huachicol fiscal, también escrito por algunas personas con G, huachicol fiscal. Cuando la gente escucha la palabra huachicol, normalmente piensa en robo de gasolina, tomas clandestinas, pipas ilegales o ductos perforados. Pero el huachicol fiscal es diferente. No siempre se trata de ordeñar un ducto de Pemex. Aquí el robo ocurre por otra vía, por papeles, permisos, facturas, aduanas e impuestos no pagados. En pocas palabras, el huachicol fiscal es una forma de contrabando de combustible. Consiste en meter gasolina, diésel u otros hidrocarburos a México, pero declararlos como si fueran otra cosa, por ejemplo, aditivos, aceites lubricantes, solventes u otros productos que pagan menos impuestos o que no pagan los mismos impuestos que una gasolina o un diésel. ¿Y cuál es el truco? El combustible legal debe pagar impuestos, especialmente el IEPS, que es el impuesto especial sobre producción y servicios. Ese impuesto se cobra por litro y representa miles de millones de pesos para el gobierno. Pero si una red criminal logra declarar ese combustible como otra mercancía, evita pagar esos impuestos. Entonces, compra barato, importa con documentos falsos o alterados, no paga lo que debe pagar y después vende ese producto en el mercado como si fuera legal. Ahí está el negocio. No es solo robar combustible, es robarle al país la recaudación de impuestos. Por eso se llama fiscal, porque el daño principal está en la evasión de impuestos. El combustible entra, se mueve, se almacena, se factura, se distribuye y termina vendiéndose, pero una parte de ese negocio se sostiene sobre documentación falsa, clasificación aduanal incorrecta, empresas fachada, corrupción y complicidad. Para entenderlo fácil, imaginen esto: alguien trae diésel desde Estados Unidos. Si lo declara correctamente como diésel, debe pagar impuestos, pero si lo declara como aditivo para aceite lubricante, el costo fiscal cambia. Esa diferencia se convierte en ganancia ilegal para quien opera el negocio. El huachicol tradicional era más visible: una toma clandestina, una fuga, una pipa, una explosión, un ducto perforado. El huachicol fiscal es más silencioso. Puede pasar por puertos, aduanas, empresas importadoras, documentos aparentemente legales y cuentas bancarias. Por eso mucha gente no lo entiende, porque no siempre se ve como un robo en la calle, sino como un fraude disfrazado de comercio exterior. ¿Y cuándo empezó? No hay una sola fecha exacta. El robo de combustible en México existe desde hace muchos años,
pero el término huachicol fiscal empezó a tomar fuerza cuando el robo dejó de depender únicamente de los ductos y comenzó a moverse también por rutas marítimas, fronterizas y aduanales. Investigaciones periodísticas han señalado que el fenómeno ganó presencia a partir de los años recientes, especialmente después de la apertura del mercado energético y del aumento de importaciones privadas de combustibles. Entre 2021 y 2022, investigaciones basadas en datos oficiales señalaron aumentos muy grandes en importaciones de aceites lubricantes, una categoría que presuntamente habría sido usada para esconder gasolina o diésel. De acuerdo con esos reportes, hubo operaciones sospechosas en varias aduanas del país, incluyendo zonas como Tampico, Veracruz, Tuxpan, Reynosa y Ensenada. Uno de los casos que más puso el tema en la conversación pública ocurrió en 2025, cuando las autoridades mexicanas aseguraron un buque en la zona de Tampico y Altamira, Tamaulipas. El barco, según reportes, habría llegado desde Texas con millones de litros de diésel, pero la documentación indicaba otra mercancía. Este caso se volvió símbolo del huachicol fiscal porque mostró cómo el contrabando podía operar desde puertos con documentos aduanales y presunta participación de funcionarios, empresarios y mandos vinculados al sistema portuario. ¿Quiénes están involucrados? Aquí hay que hablar con mucho cuidado. No todas las personas mencionadas públicamente han recibido sentencia y en muchos casos se habla de investigaciones, acusaciones o presunta participación. Pero lo que sí se ha reportado es que estas redes no podrían operar con una sola persona. De acuerdo con investigaciones y reportes periodísticos, en el huachicol fiscal pueden participar varios niveles: empresarios, importadores, comercializadoras de combustible, agentes aduanales, funcionarios corruptos, autoridades portuarias, operadores logísticos, transportistas, gasolineras irregulares, factureras y grupos del crimen organizado. En el llamado caso de Tampico y Altamira, medios reportaron detenciones de marinos, empresarios y ex funcionarios de aduanas. También se mencionó al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna como detenido por su presunta participación en una red de tráfico ilegal de combustible. Posteriormente, reportes señalaron a su hermano, el contraalmirante Fernando Farías Laguna, como acusado por la Fiscalía de encabezar parte de ese entramado. En 2026 se informó que fue detenido en Argentina y que solicitó asilo político. También se han mencionado empresas y operaciones vinculadas a importaciones bajo conceptos como aditivos o aceites lubricantes. En algunos reportes aparecen nombres de compañías como Intansa S.A. de CB, B-Match y otras firmas relacionadas con rutas marítimas desde Houston hacia puertos mexicanos. Estos señalamientos forman parte de investigaciones periodísticas y procesos en curso, por lo que deben tratarse como presuntos hasta que exista resolución judicial definitiva. ¿Por qué es tan grave? Primero, porque le quita dinero al Estado. Ese dinero debería usarse en servicios públicos, infraestructura, seguridad, salud o educación. Algunos cálculos periodísticos y de especialistas han hablado de pérdidas de decenas o cientos de miles de millones de pesos al año. El país reportó estimaciones de alrededor de 177,000 millones de pesos anuales, equivalentes a más de 9,000 millones de dólares.
aunque las cifras pueden variar según la fuente y la metodología. Segundo, porque golpea a los empresarios que sucumplen. Una gasolinera legal paga impuestos, permisos, transporte, controles y verificaciones. Pero si otra vende combustible de contrabando, puede ofrecer precios más bajos o tener márgenes más altos. Eso genera competencia desleal. Tercero, porque puede financiar al crimen organizado. Reportes internacionales y periodísticos han señalado que el tráfico ilegal de combustibles se ha convertido en una fuente importante de ingresos para redes criminales, junto con otros delitos. Cuarto, porque también puede afectar al consumidor. Cuando el combustible viene adulterado, mezclado o mal manejado, puede dañar vehículos, maquinaria o transporte. Además, si se normaliza comprar combustible ilegal, se fortalece una cadena criminal que termina afectando a todos. Entonces, ¿cómo identificar la idea central? El huachicol fiscal es contrabando con disfraz legal. Significa que cuando se habla de huachicol fiscal, no estamos hablando de un simple negocio chueco. Estamos hablando de una red que puede involucrar corrupción, evasión fiscal, contrabando, lavado de dinero y crimen organizado, que aunque parezca un tema técnico, nos afecta a todos, porque menos impuestos recaudados significan menos recursos públicos, más corrupción significa instituciones más débiles y más mercado ilegal, significa más poder para redes criminales. En resumen, el huachicol fiscal es el robo de combustible convertido en fraude fiscal y aduanero. Es una forma moderna, más sofisticada y más silenciosa de saquear al país. Y la pregunta final es esta: si el combustible entra por puertos, cruza aduanas, se almacena, se transporta, se factura y se vende, ¿cuántas personas tuvieron que mirar hacia el otro lado para que este negocio funcionara? Esto fue La Voz del Valle de México. Si este contenido te ayudó a entender qué es el huachicol fiscal, compártelo, comenta tu opinión y suscríbete para seguir informado con claridad y sin rodeos. Gracias por llegar hasta aquí. Importante de ingresos para redes criminales, junto con otros delitos. Cuarto, porque también puede afectar al consumidor. Cuando el combustible viene adulterado, mezclado o mal manejado, puede dañar vehículos, maquinaria o transporte. Además, si se normaliza comprar combustible ilegal, se fortalece una cadena criminal que termina afectando a todos. Entonces, ¿cómo identificar la idea central? El huachicol fiscal es contrabando con disfraz legal. Significa que cuando se habla de huachicol fiscal, no estamos hablando de un simple negocio chueco. Estamos hablando de una red que puede involucrar corrupción, evasión fiscal, contrabando, lavado de dinero y crimen organizado, que aunque parezca un tema técnico, nos afecta a todos, porque menos impuestos recaudados significan menos recursos públicos, más corrupción significa instituciones más débiles y más mercado ilegal, significa más poder para redes criminales. En resumen, el huachicol fiscal es el robo de combustible convertido en fraude fiscal y aduanero. Es una forma moderna, más sofisticada y más silenciosa de saquear al país. Y la pregunta final es esta: si el combustible entra por puertos,
cruza aduanas, se almacena, se transporta, se factura y se vende, ¿cuántas personas tuvieron que mirar hacia el otro lado para que este negocio funcionara? Esto fue La Voz del Valle de México. Si este contenido te ayudó a entender qué es el huachicol fiscal, compártelo, comenta tu opinión y suscríbete para seguir informado con claridad y sin rodeos. Gracias por llegar hasta aquí. El combustible entra por puertos, cruza aduanas, se almacena, se transporta, se factura y se vende. ¿Cuántas personas tuvieron que mirar hacia el otro lado para que este negocio funcionara? Esto fue La Voz del Valle de México. Si este contenido te ayudó a entender qué es el huachicol fiscal, compártelo, comenta tu opinión y suscríbete para seguir informado con claridad y sin rodeos. Gracias por llegar hasta aquí. Para seguir informado con claridad y sin rodeos. Gracias por llegar hasta aquí.